Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de Hola Andrés, Hola Pablo, una semana calentita en la oposición. una semana movidita en Argentina, como siempre, equivale a varios años en otros países. El gobierno estuvo más o menos tranquilo porque el presidente estaba desaparecido, pero reaparece ahora con San Martín. La oposición estuvo reuniéndose y haciendo gala de unidad, por lo menos en la superficie. El peronismo hablas, ¿verdad? Sí. Sí, porque el PRO y el radicalismo no asoma la misma unidad que hoy parece asomar en el peronismo, algo que muchos no esperaban. ¿Cómo Mm. la leíste? Bueno, mira, falta más o menos un año para las pasos y para ese momento existen, un poco más de un año para la elección presidencial. Así que te quería preguntar por el hecho de por el timing, cuándo conviene mover y si conviene mover primero o no, ¿no? Digamos, en, en el mercado se habla a veces de first mover advantage, ¿no? Es la ventaja que gana una empresa por ser la primera en posicionarse en un mercado, ¿no? Y a veces esa ventaja ocurre porque se controla la tecnología, patentes o a veces por la construcción de economías de red, ¿sí? Es decir, una red de usuarios, una red de personas conectadas alrededor de ese producto y otras veces a través de asociar la marca con el producto en sí mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces dijimos una coca para referirnos a ese tipo de bebida o similar, ¿sí? Así que quería preguntarte por usar la misma analogía en la política, ¿sí? Donde, digamos, el dicho dice el que pega primero pega dos veces y Estaba pensando en eso. y todos nos acordamos de 2019, cuando Cristina Fernández de Kirchner hace esa carta, el peronismo parecía desunido, y Cristina hace esa carta y dice mi candidato es Alberto, y de pronto eso fuerza a todo el resto del sistema político, del peronismo y del sistema político, a recalcular y a decir, bueno, ¿cuáles son mis opciones dado esto? ¿Sí? En particular, en ese momento, por ejemplo, Massa, te acordarás, era una opción o una esperanza de muchos peronistas y de pronto se ve que se le acotan las opciones y decide que lo más racional es jugar con Cristina en lugar de oponerse una vez más. ¿Sí? Entonces, no sé, te quería preguntar por eso, sobre todo pensando en, no sé, el financiamiento, cómo se arma una red de políticos más territorial, más local, que banque un candidato, etcétera. Empecemos con el que mueve primero, entonces, y tomemos la metáfora del ajedrez. Se sabe que jugar con blancas tiene ventaja. En las damas también, pero a veces nos quedamos con la metáfora del ajedrez y no nos damos cuenta que hay otros deportes en los que pasa algo similar. Y acá viene un paso atrás, algo más importante todavía. ¿A qué deporte estamos jugando? Los tableros son similares, pero esto es damas o ajedrez. Y entonces acá hay dos tipos de movidas iniciales. Una es el que juega con blancas y otro es el que decide si estamos jugando las damas o el ajedrez. Así que te propongo que demos ese paso atrás y nos fijemos quién define el tablero de las reglas. Y hay tres dimensiones por las cuales los gobiernos mandan. Y por los gobiernos me refiero al presidente y a los gobernadores. En este caso, la clave está en la provincia de Buenos Aires. Hay tres elementos que van a decidir la regla de juego de la próxima elección. El primero es el sistema electoral nacional, alias paso sí o paso no. Si queremos entrar en detalles, ahora parece que las pasos no se eliminan ni se suspenden, es paso como están o paso alteradas, no obligatorias. Esto es lo que estarían negociando el gobierno y el peronismo. El segundo elemento es el desdoblamiento. La provincia de Buenos Aires siempre votó junto con la nación, salvo la última vez. El desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires tiene consecuencias. En la última elección significó que Kicillof gana la provincial y Milei gana la nacional. Y finalmente la reelección de los intendentes.
Si consiguen volver a la ley anterior y los actuales intendentes de la provincia de Buenos Aires pueden recandidatearse, estamos cambiando otra vez el tablero y la regla de juego. Porque entre esas dos elecciones que estamos mencionando, la provincial y la nacional de hace 2 años, de hace un año, la gran diferencia fue que los intendentes jugaron la primera, en la provincial, y no en la nacional. Así que tenemos paso sí o paso no, desdoblamiento sí o desdoblamiento no, reelección de los intendentes sí o reelección de los intendentes no. Eso nos va a decir si estamos jugando a las damas o al ajedrez. Y después vemos quién juega con blancas. Pero fíjate que acá se podría decir también, estirando la analogía, que juega con blancas el que te define el juego. El que te dice qué tablero es y tiene 8 o 10 casilleros. ¿Quién puede decidir esto? El primero es Milei a nivel nacional, con su gente que está rosqueando, su equipo de reforma electoral, los Menem, Karina. El otro es Kicillof. La cuestión de la reelección y el desdoblamiento la define el gobernador, el desdoblamiento, y la legislatura, la reelección. Y ahí él sigue teniendo un contingente importante, puede convencer también a los kirchneristas y puede convencer también a intendentes de los partidos opositores, el PRO y el radicalismo, que ahí comparten intereses, no proyectos de país, intereses concretos de corto plazo. ¿Dónde está Cristina acá? Cristina no es gobierno, no es ni presidenta ni gobernador. Y entonces, ¿a qué juega? Hay tres posibilidades. La primera es que el objetivo de ella sea la libertad. Ella va a tratar de que el próximo presidente sea alguien que firme el indulto. La segunda es que ella ve un poco más allá de su propia libertad y esté buscando el legado. Y ese legado puede venir por lo que va a ser el próximo presidente con el país, no con ella. Y entonces le conviene a alguien que no traicione, o que si traiciona lo haga para gobernar mejor que ella, si es que esto se puede pensar como un acto de generosidad y desprendimiento. En cualquier caso, está pensando más en la gestión que en el indulto. Y la tercera posibilidad es defender el bastión, que no le gane la provincia de Buenos Aires, mantener el reducto en el cual cría a sus hijos. Se dice que Macri piensa algo parecido para la capital federal. No lo sabemos. Hay múltiples interpretaciones, incluso gente que habla con Cristina a veces te viene con una y a veces con otra interpretación. Pero fíjate que acá lo que tenemos son jugadas que se están haciendo antes de conocer el juego que estamos jugando. ¿Por qué? Porque hay actores en condiciones de definir el tablero. Y son estos tres que mencionamos. No se me ocurre que ni Macri, ni Massa, por más tiempista que sea, ni ningún otro actor del escenario político nacional tenga la capacidad que tienen Milei, Kicillof y Cristina para decirnos a qué estamos jugando. Me llama un poco la atención que pongas a Cristina en la misma categoría por el hecho de que no tiene ningún cargo formal. Tienen legisladores que pueden permitir o obstruir las movidas de los otros, pero en realidad es por la influencia en general que ejerce. ¿Y a qué me refiero con esto? Acepto la cuestión e intento responderla. Hablando con embajadores extranjeros, ellos te dicen que el peronismo lo que está haciendo es mandando un mensaje al mercado. Como Quintela explícitamente hace unas semanas, ahora la unidad del peronismo es para alterar a los mercados, para dificultarle al gobierno la expectativa de reelección. Y eso solo se puede hacer porque Cristina está dentro. El cuco, el riesgo cuca, como te gusta a vos, el peronismo lo está alimentando. Al peronismo le sirve porque el riesgo cuca asusta a los mercados y cuando los mercados se asustan perjudican al gobierno. Esa es la capacidad que ella tiene de alterar las reglas a través del juego, no a través de las propias normas. Claro, pero para tener esa capacidad vos tenés que pensar, quiero decir, para que otros actores dentro del peronismo le den esa relevancia, tenés que pensar que ella tiene una relevancia más allá de su cargo, como podría ser, pensás que es el dueño de la web, dueña de los votos, o que el candidato que ella señale o que ella apoye tiene una chance mucho mayor que los demás, por ejemplo. Sí, algunos definirían su poder como bloqueo, poder de veto. Ella es capaz de decir quién no va a ser candidato. Otros la ven más suave, como una gatekeeper, el poder del patovica que está en la puerta del boliche y decide quién entra. En este caso no es, en un caso es directamente negativo, ella va a decir que si lo sí o no, en otro va a decir si Massa u otro. Eso es lo que muchos se plantean. La bola está en el aire, gente que la conoce asegura que ella es capaz de volver a hacer lo que hizo con Alberto Fernández, es decir, reconciliarse con un enemigo y hacerlo su candidato, con Scioli también, y con el mismo Massa. Todas las veces que ella puso un candidato presidencial, fue una reconciliación con un enemigo.
Ella no deja pasto quemado atrás, o mejor dicho, deja el pasto quemado y después va y lo riega para que crezca otra vez. A ver, desde el punto de vista de Kisilov, una cosa que él ha evitado es pronunciarse y lanzarse formalmente. El único candidato desde el peronismo formalmente lanzado es, si entiendo bien, es Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, senador nacional, a quien, según leí el otro día en una encuesta, 53% de la gente no sabe quién es. ¿Sí? No sé Em, Guillermo Moreno si no es candidato. ¿Quién? Guillermo Moreno. ¿Quién? Nada, estoy jodiendo. No, pero lo que te quería preguntar es sobre la estrategia de Kicillof, ¿sí? A priori, vos dijiste, los intendentes son importantes desde el punto de vista, no sé, de los medios o de lo que aparece en los medios. Kicillof tiene mucho más apoyo de más intendentes, abierto, declarado. Por otro lado, Kicillof no tiene reelección y a cualquier intendente le puede convenir más jugar con el próximo gobernador que jugar con el propio Axel. La estrategia de Kicillof la tenemos más clara que la de Cristina, porque la gente que habla con él nos cuenta, y es ser el candidato natural. Él esperaba que esto quedara claro en las elecciones del año pasado y no fue así, porque no ganó las nacionales. Por un punto se le invirtió aquella victoria por 15 que había sacado un mes y medio antes. Ser el candidato natural significa hacer la plancha y esperar. Es lo que hicieron buena parte de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires en lo que va del siglo. También es lo que hizo Larreta. No sé si eso apuntas. En realidad Larreta no hizo la plancha. Hizo una estrategia de alianzas con todo el círculo rojo que encontró en el camino. Y se le terminó volviendo en contra, porque compró cáscara vacía. Pero se consideraba el candidato natural. Y por eso él compraba para asegurarse esa coalición del 70% que le iba a permitir gobernar después. Dio la elección por ganada. Kicillof no está tan tranquilo, no da la elección por ganada, pero también se considera el candidato natural. Y los candidatos naturales no hacen olas. Por eso él tiene entre 4 y 6 ministros, depende de cómo interpretes algunas posiciones en el gabinete, que le puso Cristina y que él no toca. Y él no le insulta, y él no la critica, Cristina, porque está esperando llegar sin hacer olas. Tu, tu pregunta va probablemente así esto no le juega como le jugó a todos los candidatos naturales que lo precedieron, sea Larreta o los demás gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Y mi intuición es que sí, que tiene que hacer olas. Pero, ¿qué tipo de olas? Volvemos al punto anterior. ¿Es cambiar el juego o es jugar primero? Mm. Y si lo es quizás, de las tres dimensiones que mencionábamos de diseño del campo de juego, de marcar la cancha, el que tiene más herramientas a su favor, con el desdoblamiento, con la reelección de los intendentes. Pero no tiene reelección. Así que ahí tiene una jugada menos que los demás gobernadores. Yarlora, Puyaro. Vos mirás por el interior y por supuesto que están todos guardados pensando en la reelección. Pero si de repente al gobierno le va muy mal y las chances de reelección de Milei desaparecen en las encuestas, entonces cualquier gobernador es candidato. Kicillof no. Así que acá él tiene un abanico de opciones que lo limita en contraste con los demás. Él hoy mueve primero, pero si el gobierno se desgasta dentro de 3 meses, no mueve. Ahora, algunos dicen que Kicillof argumenta si las PASO no se eliminan, entonces no se desdobla. Como que dos de esas herramientas que vos dijiste están atadas, dicen algunos medios que hablan con Kicillof. ¿Qué es lo que define todo esto al final? ¿Es la economía? ¿Es lo que dijiste recién? ¿Es saber si el gobierno está en condiciones de pelear la reelección, digamos, con cierta comodidad? ¿O si hay o si hay todo por ganar? Hay dos in- explicaciones posibles, hay dos anticipaciones de lo que puede pasar. Vamos a llamar a una la explicación totocaputista y a otro explicación de la torrista. Joaquín de la Torre es una de las mentes más lúcidas pensando en la política argentina, midiendo la política argentina. Y es una de las pocas personas que tiene un diagnóstico y un
tratamiento, un proyecto por la provincia de Buenos Aires que consiste en autonomizar el conurbano, tornarlo territorio nacional, eliminar la instancia intermedia que no tiene ninguna influencia en esos 24 distritos y permitir que el resto de la provincia quede viable mientras estos distritos dejan de pagar ingresos brutos. Pero él piensa que el problema es político. Él cree que el déficit de este gobierno es político. Toto Caputo declaró hace unas semanas que en las próximas elecciones la economía se va a llevar puesta a la política. Y yo con Joaquín de la Torre coincido en casi todo, pero en este estoy con Toto. Manda la economía. Si la economía reacciona, el gobierno reelige. Eso es lo que nos dice la experiencia comparada. Si la energía se hunde, el gobierno pierde. La gran cuestión es si la economía está más o menos. Ahí define la oferta. Si la oposición va unida o separada y se presenta un candidato decente o los indecentes de siempre. En cualquier caso, la economía es la madre de todas las batallas. Y esa la está peleando el gobierno solo. Ahí tiene razón Milei cuando dice que él pelea contra sí mismo. Y hoy no se está ganando. Y te cuento lo que piensa el Círculo Rojo al respecto. Círculos rojos son los empresarios tradicionales, de la industria sobre todo, pero no solamente, parte de la CGT, sectores académicos y los medios. Me refiero a los dueños más que a los periodistas. Y muchos de ellos le están poniendo otras fichas, unas fichitas más a Sergio Massa, por lo que vos hablabas al principio, del tiempismo, y de pensar que si este gobierno le va mal, y muchos del Círculo Rojo creen que la economía es ilevantable, lo único que no quieren es volver al pasado, o sea, Cristina Kicillof. Y lo que les ofrece Massa, dicen ellos, es un gobierno corrupto, pero charlable. Y es algo que están dispuestos a aguantar ante los dos demonios de los extremos. Mm, Por supuesto que no estamos hablando de los empresarios y políticos que están en la frontera de innovación. Cuando hablamos de empresarios no hablamos de Marcos Galperín. Ahí sigue habiendo incondicionalidad con el gobierno. sí, parece difícil pensar en una candidatura de Massa que surja de una primaria abierta. Mm, No sé, en su momento la candidatura surgió de una especie de consenso a puerta cerrada o discusión a puerta cerrada entre el kirchnerismo y los gobernadores, quizás. Eh, ¿vos estás viendo esa como una posibilidad? Si otros participantes, digamos, si Kicillof quiere ser el candidato, entonces lo lógico sería, para él sería tratar de eliminar esa instancia. Para Kicillof, Sí. O sea, estoy a ver, tratando de entender cómo llega Massa a ser ungido como candidato eh, si Kicillof no quiere que eso sea así. bueno, ratificamos lo que dijimos antes. Hoy Kicillof mueve antes. Por eso Massa espera. Es el hombre que está solo y espera. Y al final, estando solo, termina estando acompañado porque se convierte en el salvavidas de mucha gente que no quiere ni esto ni lo anterior. Y sorprendentemente no lo ven a él como lo anterior, siendo que fue el ministro de Economía del último gobierno antes de Milei. Pero él consigue despegarse de esa imagen y consigue venderse como, no lo voy a decir de esta manera, el heredero que traiciona. Esto lo dijo en grabaciones que después se filtraron en Embajada de los Estados Unidos hace mucho tiempo, y Cristina lo sabe mejor que nadie, así que no estamos develando ninguna infidencia. Claro. A ver, y digamos, la conversación me lleva naturalmente a preguntarte sobre otras opciones que no sean dentro del peronismo. O sea, si el peronismo se define por Kicillof o por alguien que no está suficientemente despegado del pasado, digamos, ¿hay espacio para una candidatura en el medio? Digamos, de alguna que puede, ya hemos mencionado antes, outsiders. Sí. Hay 5 nombres que surgen. El PRO movió a Hernán Lacunza. El radicalismo está fogoneando a Alfonso Pratgay. Por afuera estaban Dante Gebel y Jorge Brito. Y ahora apareció Daniel Haddad.
Lo de Goebbels y Brito se parece haberse desinflado en los últimos tiempos, lo de Lacunza y Prat-Gay surgió en los últimos tiempos, lo de Haddad viene con mucho, pero mucho apoyo del Círculo Rojo. Cada vez que Haddad organiza un encuentro va todo el mundo. Y tuvo una entrevista muy interesante con el pelado Trebuch el otro día, en la cual él decía quiénes le gustaban. Y mencionó gente de todo el espectro político, excepto el kirchnerismo. Desde Sandra Petovelo hasta Martín Lustó, Alfonso Prat-Gay, gente del PRO. Así que está tratando de posicionarse en el campo no peronista del espectro político, sin gorilearla. Parece una apuesta inteligente, pero hasta ahora el Círculo Rojo no le fue bien poniendo candidatos presidenciales. Es bueno limando presidentes. Y aún así, tampoco exagero esa capacidad, porque muchas veces los presidentes se liman solos. Mm. Más allá del apoyo, digamos, de externo que vos puedas, que uno pueda adjudicar al misterioso círculo rojo no identificado, eh, ¿qué, qué chance real puede tener un tercer candidato, ¿no? En una distribución del electorado donde tenés digamos, dos modos, digamos, me estoy hablando en términos estadísticos, sí, es decir, dos polos bastante claros de electores que son o bien muy fieles a la marca kirchnerismo o bien muy fieles a la marca mileísmo, digamos. ¿Sí? Es oportuna la pregunta, porque las últimas semanas se puso de moda hablar del ningunismo, del nini y del modo avión, del alto porcentaje de electores que no están ni con este ni con los anteriores, que son alrededor del 40%. Y muchos Mm, dicen el 40% pone presidente en la primera vuelta. Por supuesto que en ese 40% vos tenés votantes de Victoria Villarruel y de Miriam Bregman, como ya conversamos. Pero en cualquier caso es gente que no quiere ni a Milei ni a Kicillof. El Círculo Rojo apuesta por eso y construir un candidato convencional con mucho dinero por el centro. Hay algunos que piensan que no, que siempre el outsider tiene la chance y están viendo a ver quién, están orejeando, a ver quién aparece. mm, En cualquier caso, si lo del modo avión, que es lo que dice Pato Hernández, un consultor, analista político, es correcto, entonces recién nos vamos a enterar cuando la gente se reconecte, prende el mm, wifi y nos empieza a dar señales de lo que quiere y no solamente de lo que no quiere. pero hay un tema aritmético ahí, que es si ese medio de 40% y ese medio no vota al mismo candidato, porque está Miriam Bregman y Villarruel. Entonces, ese medio, el único presidente que puede poner en primera vuelta es uno de los otros dos, que son los que tienen la base sólida desde la cual pueden ganar algunos votos más. Para que un candidato, digamos, que no es ninguno de los otros dos, gane, tiene que ir a apostar a un balotaje. Y en ese balotaje, digamos, el tema del balotaje es como el cuento ese de los hombres que huyen del león. Vos no tenés que ser más rápido que el león, solo tenés que ser más rápido que el otro, ¿verdad? Bueno, Absolutamente. lo mismo pasa acá. El incentivo para un candidato tercero es ganarle a uno de los otros dos, sea ganarle Ese al es el, gobierno o ganarle al kirchnerismo. para ser presidente no hay que salir primero. Lo que hay que hacer es evitar salir tercero. Claro, Milei lo hizo de una manera poco convencional, porque lo normal quizás es ir más hacia el centro y Milei gana o queda segundo, sí, quedó segundo por muy poquito, ¿no? Estás hablando de la primera En vuelta. la primera Queda a 7 vuelta. puntos de diferencia. Massa 37, Milei 30. Sí, Él claro, repite el resultado de las PASO, mientras que Massa suma y pasa. claro. Y Milei, a lo que yo iba es, Milei gana de alguna manera representando una alternativa mucho más extremista, si querés, que lo que era Patricia Bullrich. ¿Sí? Una alternativa más a la derecha. Entonces, Sí, lo cual eso es poco convencional, sumar votantes más en un extremo. Ahora bien, eso es en una dimensión económica. También hay más de una dimensión y en cierta dimensión, en la dimensión, digamos, casta versus no casta, en la dimensión
donde Milei señalaba el conflicto de intereses entre representados y representantes, ahí por ahí Milei estaba en el centro de la distribución o mucho más cerca de las preferencias de la mayoría de los electores. ¿Sí? Para cerrar con contexto comparativo, en América Latina se habla de un giro a la derecha y algunos lo cuestionan, Nacho Lavaki, diciendo que en realidad es un giro hacia la oposición. Y sí, es un giro hacia la oposición. Había más izquierdas gobernantes y por lo tanto más derechas que están ganando elecciones. La novedad es que son extremas derechas. La gente no vuelve pendularmente al centro derecha que había gobernado antes, sino una derecha que no es esa. No ganó el PRO, ganó la Libertad Avanza. Argentina en ese aspecto no se diferencia del resto de la región. Está por verse si pasa lo mismo cuando el péndulo vuelva al otro lado. Si la gente va a optar por una izquierda moderada o va a buscar novedad. Hasta ahora no tenemos antecedentes de que esto haya ocurrido. Entonces, los que siguen pensando que el péndulo vuelve al medio, a lo mejor no están considerando que se puede pasar de mambo como la vez anterior, solo que para el otro lado. Bueno, hay un caso, es el espejo, ¿no? La alternancia entre centro-izquierda y centro-derecha en Chile pasó a la izquierda y después inmediatamente a la derecha, ¿sí? Así es. Así que, Bueno, en realidad sí, también podemos decir ¿eh? También, también, Que Colombia con Petro se fue a un extremo y después el extremo izquierdo potenció al derecho, que fue todavía más fuerte. exacto. El dato entonces en ese es el que pone a Miriam Bregman primera en las encuestas. El riesgo rusa. Hay una encuesta por ahí que la pone primera en imagen. Hay algunos que dicen que en realidad ella no creció, los demás se hundieron, pero hay otras encuestas que no, que la dan subiendo en imagen y en conocimiento público. Sí, parece igual muy difícil pensar eso por la problemática de Argentina, pero bueno, seguiremos atentos. Como este episodio me parece que lo hicimos muy reflexivo, así que los que no nos escuchan en 2 veces la velocidad, quizás esta vez lo justifique. Pero había que tener cuidado porque estábamos pisando huevos. Te mando un abrazo, Andrés. Otro, Pablo.